a quedar dormido. Pero el propósito de transmitirles esta historia es, yo sé que vamos a ver un muchacho joven, el cual tenía un corazón para misiones. Y es cierto, yo estoy consciente, no todos hemos sido llamados al campo misionero, todos hemos sido llamados a evangelizar, pero no todos hemos sido llamados al campo misionero. Pero lo que más impacta de la vida de este joven es la pasión con que él se entregó a su llamado. Que eso sí lo podemos imitar nosotros, de acuerdo a donde hemos sido llamados por el Señor, según nuestros dones y nuestros talentos. Sí podemos apreciar y captar la pasión que tenía este joven por el Señor y por la obra misionera. Así que permítanme leerla. Habíamos dejado a David, ¿se recuerdan? Cuando él estaba en el medio del bosque, ¿okay? Lo que ellos le llaman la floresta, y de buenas a primeras estaba rodeado de los indios pieles rojas, ¿okay? Y ellos habían ya decidido matar a este muchacho americano. Así que continúo leyendo desde entonces. Dice: pero después que rodearon furtivamente al misionero, que postrado en el suelo oraba, y oyeron cómo clamaba al Gran Espíritu, insistiendo en que les salvase el alma, ellos se fueron tan secretamente como habían venido. O sea que cuando ellos vinieron a rodear al muchacho para matarlo, lo que lo vieron fue orando, intercediendo por las almas de ellos. Y por eso fue que de la misma manera que se acercaron secretamente, así mismo se fueron yendo y dejaron a David tranquilo. Dice: al día siguiente, el joven, que no sabía lo que había sucedido a su alrededor la tarde anterior, mientras oraba entre los árboles, fue recibido en la villa en una forma que él no esperaba. En el espacio abierto entre las barracas de pieles, los indios rodearon al joven, quien con el amor de Dios, ardiéndole en el alma, le leyó el capítulo 53 de Isaías. Mientras predicaba, Dios respondió a su oración de la noche anterior, y los pieles rojas escucharon el sermón con lágrimas en los ojos. Ese joven, de rostro pálido, se llamaba David Brainerd. Nació el 20 de abril del 1718. Su padre falleció cuando David tenía 9 años de edad, y su madre, que era hija de un predicador, falleció cuando él tenía 14 años. Acerca de su lucha con Dios en el periodo de su conversión, a la edad de 20 años, él escribió: dediqué un día para ayunar y orar, y me pasé el día clamando a Dios casi incesantemente, pidiéndole misericordia y que me abriese los ojos para ver la enormidad del pecado y el camino para la vida en Jesucristo. No obstante, continué confiando en las buenas obras. Entonces, una noche andando por el campo, me fue dada una visión de la enormidad de mi pecado, pareciéndome que la tierra se fuese a abrir bajo mis pies para sepultarme y que mi alma iría al infierno antes de llegar a casa. Cierto día, estando yo lejos del colegio, en el campo, orando completamente solo, sentí tanto gozo y dulzura en Dios que, si yo debiese quedar en este mundo vil, quería permanecer contemplando la gloria de Dios. Sentí en mi alma un profundo amor ardiente hacia todos mis semejantes y anhelaba que ellos pudiesen gozar lo mismo que yo gozaba. Poco después, en el mes de agosto, me sentí tan débil y enfermo como resultado de un exceso de estudio, que el director del colegio me aconsejó que volviese a mi casa. Estaba tan flaco que hasta tuve algunas hemorragias. Me sentí muy cerca de la muerte, pero Dios renovó en mí el reconocimiento y el gusto por las cosas divinas. Anhelaba tanto la presencia de Dios, así como liberarme del pecado, que al mejorar prefería morir a tener que volver al colegio y alejarme de Dios. En efecto, después de volver al colegio, el espíritu de Brainerd se enfrió, pero el gran avivamiento de esa época alcanzó la ciudad de New Haven.
el colegio de Yale y el corazón de David Brainerd. Él tenía la costumbre de escribir diariamente una relación de los acontecimientos más importantes de su vida ocurridos durante el día. Y es por esos diarios que escribió únicamente para leerlos él y no para publicarlos, que hemos llegado a enterarnos de su vida íntima, de profunda comunión con Dios. Los pocos párrafos que ofrecemos a continuación son solo muestras de lo que él escribió en muchas páginas de su diario y exponen algo de su lucha con Dios en la época que se preparaba para el ministerio. O sea que estos párrafos que vamos a leer, como dice el autor del libro, él los cogieron de su mismo diario, que él le escribió para él personalmente. ¿Okay? Que ya esto es como si estuviera David hablando. Dice: repentinamente sentí horror de mi propia miseria. Entonces clamé a Dios pidiéndole que me purificase de mi extrema inmundicia. Después, la oración adquirió un valor precioso para mí. Me ofrecí con gozo para pasar los mayores sufrimientos por la causa de Cristo, aun cuando fuese el ser desterrado entre los paganos, siendo así que pudiese ganar sus almas. Entonces Dios me concedió el espíritu de luchar en oración por el reino de Cristo en el mundo. Muy temprano en la mañana me retiré para la floresta, y se me concedió fervor para rogar por el progreso del reino de Cristo en el mundo. Al mediodía aún combatía en oración a Dios y sentía el poder del amor divino en la intersección. Pasé el día en ayuno y oración, implorando que Dios me preparase para el ministerio y me concediese el auxilio divino y su guía, y me enviase a la mies el día que Él designase. A la mañana siguiente sentí poder para interceder por las almas inmortales y por el progreso del reino del querido Señor y Salvador en el mundo. Anoten, hermano, estos son palabras de un joven de 20 años. ¿Okay? La profundidad como él escribe, dice: esa misma tarde Dios estaba conmigo de verdad. ¡Qué bendita es su compañía! Él me permitió agonizar en oración hasta quedar con la ropa empapada de sudor. A pesar de encontrarme a la sombra y de que soplaba una brisa fresca, pero sentía mi alma extenuada grandemente por la condición del mundo y me esforzaba por ganar multitudes de almas. Pasé 2 horas agonizando por las almas inmortales. A pesar de ser muy temprano todavía, mi cuerpo estaba bañado en sudor. Si tuviese 1000 vidas, con toda mi alma la habría dado toda por el gozo de estar con Cristo. Después de completar sus estudios para el ministerio, él escribió: prediqué el sermón de despedida ayer por la noche. Hoy por la mañana oré en casi todos los lugares por donde anduve. Este es un joven que nada más que se pasaba, ¿qué? Orando. Se pasaba orando. ¿Recuerdan cuando dijimos al principio de mencionarlo a él, cómo se recomendaba para un avivamiento leer la biografía de David? Una de las cosas que lo denominan a él es su vida de oración. ¿Okay? Dice, a ver por dónde voy. Después de completar sus estudios para el ministerio, él escribió: prediqué el sermón de despedida ayer por la noche. Hoy por la mañana oré en casi todos los lugares por donde anduve. Y después de despedirme de mis amigos, inicié el viaje hacia donde viven los indios. Estas notas del diario de Brainerd revelan, en parte, su lucha con Dios mientras se preparaba para el ministerio. Uno de los mayores predicadores de aquellos días, refiriéndose a ese diario, declaró: fue Brainerd quien me enseñó a ayunar y a orar. Llegué a saber que se consigue más mediante el contacto cotidiano con Dios que por medio de las predicaciones. Al iniciar la historia de la vida de Brainerd, ya relatamos cómo Dios le concedió entrada entre los feroces pieles rojas, en respuesta a una noche de oración postrado en tierra en medio de la floresta. Pero a pesar de que los indios le dieron amplia hospitalidad, concediéndole un sitio para dormir sobre un poco de paja, y escucharon el sermón conmovidos, Brainerd no se sintió satisfecho y continuó luchando en oración, como lo revela su diario. Dice: sigo sintiéndome angustiado. Esta tarde le prediqué a la gente, pero me sentí más desilusionado que antes acerca de mi trabajo. Temo que no va a ser posible ganar almas entre estos indios. Me retiré y con toda mi alma pedí misericordia, pero sin sentir ningún alivio.
Esta es otra parte de su diario. Dice: hoy cumplí 25 años de edad. Me dolía el alma al pensar que he vivido tan poco para la gloria de Dios. Pasé el día solo en la floresta derramando mis quejas delante del Señor, preparándose para una fiesta y una danza. Durante la oración sentí el poder de Dios y mi alma extenuada como nunca antes lo había sentido. Sentí tanta agonía. Cerca de las 9 salí para orar en el bosque. Después del mediodía percibí que los indios estaban e insistí con tanta vehemencia que al levantarme solo pude andar con dificultad. El sudor me corría por el rostro y por el cuerpo. Me di cuenta de que los pobres indios se reunían para adorar demonios y no a Dios. Ese fue el motivo por el cual clamé a Dios que se apresurase a frustrar la reunión idólatra. Así pasé la tarde, orando incesantemente, implorando el auxilio divino para no confiar en mí mismo. Lo que experimenté mientras oraba fue maravilloso. Me parecía que no había nada de importancia en mí, a no ser santidad de corazón y vida, y el anhelo por la conversión de los paganos a Dios. Todas mis preocupaciones se desvanecieron, mis recelos y mis anhelos, todos juntos me parecían menos importantes, y le hice mi apelación con la mayor osadía, insistiendo que él reconociese que esas importantes que el soplo del viento. Anhelaba que Dios adquiriese para sí un nombre entre los paganos. Sería mi mayor alegría. En efecto, a mí no me importaba dónde o cómo vivía, ni las fatigas que tenía que soportar, con tal que pudiese ganar almas para Cristo. Así revestido, Breiner regresó del bosque por la mañana para enfrentar a los indios, seguro de que Dios estaba con él, como estuviera con Elías en el monte Carmelo. Al insistir con los indios para que abandonasen la danza, estos, en vez de matarlo, desistieron de la orgía y escucharon su sermón por la mañana y por la tarde. Después de sufrir como pocos sufren, después de esforzarse de noche y de día, después de pasar innumerables horas en ayuno y oración, después de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, por fin se abrieron los cielos y cayó el fuego. Pasé la mayor parte del día orando, pidiendo que el Espíritu Santo fuese derramado sobre mi pueblo. Oré y alabé al Señor con gran osadía, sintiendo en mi alma enorme carga por la salvación de estas almas preciosas. Dice que él allí llegó a reunir a los indios, que les leyó Isaías 53 del 3 al 10 y les estuvo predicando. Tenía que valerse de un traductor, porque él no sabía el idioma, pero él estaba confiando, oraba tanto y estaba confiando tanto en que Dios estaba obrando a través de ellos. Dice que en una ocasión el traductor estaba tan borracho que él no sabía cómo pudo traducir el mensaje, mas sin embargo la palabra llegó de manera tal que venían la gente de todas partes, se reunían 4,000 y 5,000 personas para escuchar predicar a este joven. Y dice que muchos salían muy conmovidos de lo que es su preocupación. Dice que a veces andaba de noche perdido en el monte bajo la lluvia, atravesando montañas y pantanos. Él, de cuerpo endeble, se cansaba en sus viajes. Tenía que soportar el calor del verano y el intenso frío del invierno. Pasaba días seguidos sufriendo hambre. Ya comenzaba a sentir quebrantada su salud. En ese tiempo estuvo a punto de casarse. Su novia fue Jerusha Edwards, la hija de Jonathan Edwards. Se estaba a punto de establecer un hogar entre los indios convertidos o regresar y aceptar el pastorado de una de las iglesias que lo invitaba. Pero él se daba cuenta de que no podía vivir por causa de su enfermedad más de 1 o 2 años, y entonces resolvió arder hasta el fin. Así, después de ganar la victoria en oración, clamó. Dice: heme aquí, Señor, envíame a mí hasta los confines de la tierra. Envíame a los pieles rojas del monte. Aléjame de todo lo que se llama comodidad en la tierra. Envíame aunque me cueste la vida, si es para tu servicio y para promover tu reino. Bueno, dicen que de 29 años este joven murió de tuberculosis. Y al poco tiempo también
su novia, que lo quería mucho, también falleció. Parece que de tristeza y de sufrimiento. Pero vemos que dice que David le escribió a su hermano Israel Brainer. Dice, es para nosotros un desafío a la obra misionera. Digo, ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo habría yo vivido mi vida de otra manera. O sea, una historia bien bonita. Obviamente, ¿sabe? No se pueden dar todos los detalles de la historia de este joven. Pero la razón que les he traído la vida de este muchacho es porque estamos hablando de hombres de fe. Hombres que han vivido para el Señor. Y Hebreos capítulo 11, al cual vamos a ir ahora, los versículos 17 al 18, nos mencionan hombres de fe, pero vemos cómo en el poder de Dios, a través de la historia, Dios ha levantado a hombres como David, un joven, prácticamente un joven, ¿okay? Decidido de vivir para el Señor. Como repito, no todos hemos sido llamados a campo misionero. Ojalá que de entre nosotros haya alguien que diga, lo dejo todo por entregarme al campo misionero. Ojalá, pero el Señor es el que reparte esos dones de acuerdo a su voluntad. Pero a mí lo que me impresiona es, por ejemplo, si el Señor a mí me ha llamado a un pastorado a tener mucha más entrega y más pasión y más oración, más necesidad de oración y más necesidad de dependencia en Dios para poder llevar a cabo mi trabajo. Y así cada uno de ustedes, según el Señor a donde los haya llamado, lo que les haya entregado en dones y talentos, deben de orar al Señor para que el Señor le dé esta misma pasión. ¿Okay? Vamos a ver los versículos 17 y 18, específicamente que nos habla, Hebreos 11, de la fe de Abraham. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. La historia del momento en que Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo, nos las narra Génesis capítulo 22. Los judíos le llaman a esta historia la atadura de Isaac. ¿Okay? En dos lugares del Nuevo Testamento se menciona esta historia. Una es aquí en Hebreos 11, 17 y otra es en Santiago capítulo 2, versículo 21. ¿Okay? La historia, cuando muchos de ustedes han leído esa historia, la conocen, ¿verdad? ¿Quiénes no conocen la historia de cuando Abraham sacrificó a su hijo Isaac? Si no, la lee en Génesis capítulo 22. Pero lo más impactante de eso es cómo dejó implícita su fe en las promesas de Dios. No tuvo que haber sido muy, muy difícil para Abraham, por lo menos aquellos que tenemos hijos, el que Dios le haya pedido una cosa así y tenerlo que llevar a cabo. O sea, Él lo hizo, pero a lo largo de todo aquel camino, yo me imagino que este hombre, su corazón tenía que haber estado hecho pedacitos, quizás su mente confundida, pero lo importante que resalta de la vida de Abraham es que él lo llevó a cabo, simplemente porque Dios se lo pidió. Y él lo llevó a cabo porque tenía una promesa de Dios. ¿Okay? Y debido a que tenía la promesa de Dios, él sabía que Dios iba a hacer algo al respecto. Vamos a ver Génesis capítulo 15, versículo 5, que es donde se encuentra la promesa hecha a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 5. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esa era la promesa que tenía Abraham de parte de Dios. ¿Okay? Así sería su descendencia.
así como no se pueden contar las estrellas del cielo. Y Abraham confió en la palabra de Dios y confió en el poder de Dios de cumplir esa palabra. Más bien lo que él tenía en su mente era de que él le iba a resucitar a Isaac. O sea, él no tenía duda de que Dios le había pedido a su hijo en sacrificio, que si se lo había pedido en sacrificio era porque lo tenía que matar. Pero dice, bueno, ¿cómo Dios va a cumplir esta promesa que Él me ha dado? Él tiene poder para resucitarlo. ¿Okay? Y en esa fe Él se encontraba. ¿Okay? Por eso fue que Abraham fue llamado amigo de Dios. Así que vemos cuán importante y apreciada es la fe. ¿Okay? ¿Por qué es apreciada la fe? Bueno, pensemos en nosotros. ¿A nosotros acaso nos gusta o nos incomoda, y muchas veces no es cierto que hasta nos enoja cuando alguien no confía en lo que nosotros decimos o hacemos? ¿No nos causa enojo? Que usted diga algo y enoja. Ahora imagínense en Dios, cuando Él nos da una promesa y Él nos dice esto así, que alguien no se lo crea o les desmienta. Eso nos causa mucho. Nosotros vayamos por el otro lado y que no le creamos a Dios y no confiemos en lo que Él nos está diciendo. ¿Okay? El mandamiento que Dios le dio a Abraham de ofrecer a su hijo, según el capítulo 22 de Génesis, que es donde se encuentra la historia, en el versículo 1, por eso es que es de desagrado. Pero dice que la fe es lo que agrada a nuestro Dios. Uno, claramente muestra el propósito de Dios de probar a Abraham, de probarlo. Abraham, podemos decir que sabía que Dios lo estaba probando. Bueno, muchas veces nosotros no sabemos cuando Dios nos está probando. El caso es que cuando tenemos una promesa y sabemos que Dios la va a cumplir por su palabra, ahí es donde se nos prueba a nosotros nuestra reacción hacia la promesa. Dice claramente, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Usted se imagina esas palabras? Él no le dijo, Abraham, te voy a probar. No, Él no, nos está diciendo la narración a nosotros que esto fue, que Dios probó a Abraham. Dios lo que le dijo a Abraham fue, toma tu hijo, llévalo al monte de Moriah y ofrécelo en sacrificio. Nosotros sabemos que Dios estaba probando a Abraham. Dios lo único que le dijo fue, haz esto. Haz esto. Y vemos entonces cómo fue la reacción de Abraham. La obediencia sin reservas atestiguó su lealtad a Dios. Cuando él fue probado, fue hallado fiel. Él no comenzó a discutir con Dios, ni a empezar a preguntarle los por qué. Le dijo, pero Dios, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Mira que tú me prometiste a mí que mi descendencia iba a ser así como me mostraste las estrellas en los cielos. Él no dialogó con Dios, simplemente lo obedeció. Y eso es lo que se admira de la fe de este hombre, que tenía una promesa, él la cumplió y la obedeció. ¿Okay? La promesa no iba a ser a través de Ismael, porque fíjense cómo en Génesis 22 le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, te dice tu único. O sea, la promesa no iba a ser a través de Ismael, eso es algo que deberían de considerar los musulmanes. No era a través de Ismael, tenía que ser a través de Isaac, porque le dijo, este es tu único hijo, este es el considerado tu heredero, y en él van a ser cumplidas las promesas. ¿Okay? Nosotros, ¿cómo sabemos esto? Por eso, porque dice tu único. O sea, Isaac era irreemplazable y era Isaac el que debía ser sacrificado. Al parecer no hacía sentido que muriera aquel del cual dependía el cumplimiento de la promesa. Abraham no tenía duda que Dios, quien dio la promesa, primero requería el sacrificio.
Por eso es que esto tuvo que haber desatado un tremendo torbellino en el corazón de Abraham. A pesar de que él estaba dispuesto a cumplir con Dios, a obedecerlo, no es menos cierto que como padre, solamente el hecho de que tenía que enterrarle el cuchillo a su hijo, ya eso tenía que haber sido una causa de mucha tristeza y mucho dolor para él. ¿Okay? Pero ¿cuál fue la reacción de Abraham? Simplemente, y es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, él puso las cosas en las manos de Dios. Tranquilo. Tranquilo, con tristeza y preocupado, y quién sabe lo que él tenía dentro de su corazón. Pero simplemente él puso todo en las manos de Dios. Porque Dios sabía cómo él iba a reconciliar aquella promesa que él tenía con aquella orden. La orden no hacía sentido con relación a la promesa, pero Abraham dijo, yo sé que Dios sabrá cómo reconciliar esas dos cosas. Así que nos enseña a nosotros, hermanos, cuando las cosas que nos están sucediendo son contradictorias, ¿ok? Cuando las cosas no hacen sentido, tenemos que dejarlas en las manos de Dios. Él sabrá cómo reconciliar las cosas. Él sabrá qué hacer, qué salida darnos. Miren lo que dice el versículo 19 de Hebreos 11. Ustedes habrán dicho de que el asunto de la resurrección era la única manera razonable y concebible que Abraham decía, yo sé que Dios va a cumplir con la promesa, pero bueno, la única manera es resucitándolo. Dice 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Okay? Quiere decir, en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando la mano de Abraham fue detenida por aquel ángel, le dijo, detén tu mano, y ahí estaba el cordero provisto para el sacrificio. Abraham recibió a Isaac como si de verdad lo hubieran matado y él hubiera resucitado. Así fue como recibió Abraham de nuevo a su hijo. ¿Okay? O sea que el cumplimiento de la promesa dependía únicamente de Isaac. Si tenía que ser sacrificado, Dios estaba obligado a restaurar su vida. Vemos fe en la palabra de Dios puesta en acción. Por eso él dice, también le volvió a recibir. ¿Okay? Significa que Abraham lo dio por muerto y de la muerte lo volvió a recibir cuando su mano fue detenida en el aire y la voz celestial le prohibió seguir adelante. Fíjense, en sentido figurado, este sacrificio de Isaac es parábola del sacrificio de Cristo. Eso nos lo dice Juan 8. Miren, en Juan 8, 56. Leyendo desde el 54, donde respondió Jesús, dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjense, de que había de ver mi día, hablando del mismo Jesús. O sea, es una parábola prácticamente de lo que fue el sacrificio de Cristo, con la única diferencia que para Cristo sí no hubo sustituto. Para Isaac, ahí Dios le proveyó el cordero, pero para Cristo no había sustituto. El día viernes, el viernes antes de Easter, el día de que nosotros conmemoramos la muerte de Cristo, vamos a estar más hablando de manera más profunda el dolor que causó en Dios la muerte de su unigénito Hijo. ¿Okay? Así que
traten de no perderse ese mensaje, que enviar a la tierra a saber todo lo que iba a padecer, y sabiendo que para Cristo sí no había ningún otro sustituto. Él sí tenía que ser sacrificado. Mas sin embargo, aquí lo que se nos está llamando la atención es la fe, el dolor que le causó a Dios, de su único hijo, tener lo que Abraham, en cuanto a creer lo que Dios le había dicho y que Dios cumplía con sus promesas, aunque no parecieran sin sentido, porque no parecía sentido. Mas, sin embargo, él le creyó a Dios y no solamente Dios proveyó, él no tuvo que matar a su hijo Isaac, porque Dios le proveyó ahí el cordero, mas sin embargo recibió la bendición de ser llamado amigo de Dios y, número 2, ser llamado, reconocido como el padre de la fe. ¿Okay? Se le menciona en muchas ocasiones la fe de Abraham y la fe de Abraham. Y la fe de Abraham fue probada en muchas ocasiones. Ya hablamos anteriormente de aquel momento en que él salió de Mesopotamia. Fue por fe que él dejó a su familia a buscar tierra extraña. Pero aquí las cosas se complicaron un poquito más. No tanto era y salir de allá para entrar acá. Aquí estábamos hablando de su único hijo. Si ustedes se ponen a pensar, es tremendo que Dios te pida a tu hijo en sacrificio. ¿Okay? Que Dios te lo pida. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer al respecto? Bueno, él lo hizo, pero Dios se lo pidió. Ahora podemos entrar en otro tema aquí como diciendo, bueno, Dios será un Dios tirano que le gusta, es masoquista, que le gusta vernos. No. Dios lo probó porque Dios sabía que Abraham creía en sus promesas y que iba a actuar de acuerdo a sus promesas y por eso lo probó. ¿Okay? Porque Dios nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podamos resistir. Nunca, porque Él es un Dios bueno y misericordioso. Pero Abraham nos deja una tremenda lección de fe. Señor les bendiga, hermano.